¿Qué tal? Muy buen día a todos, sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso gratuito para todo tipo de creador de contenido. Y el día de hoy vamos a tratar un tema especial que en este caso es retomado del teatro y es crear diálogos relevantes, diálogos que valga la pena poner debido a que en el teatro hay que saber contar historias a partir del diálogo, al menos en el momento de escribir un guión. Comenzamos. Muy bien, para empezar les recuerdo como siempre que en la caja de descripción siempre les dejo todos aquellos enlaces extras que encuentro que les pueden ser de utilidad. Además de los links para todas mis redes sociales donde encontrarán diferentes proyectos tanto de psicología como de literatura, incluso medicinas integrativas. Y me ayudan muchísimo si este material les es de utilidad dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal. Recuerda que mando saludos a todos aquellos que aportan con nuevas ideas o complementando los temas en los comentarios. Ahora, para empezar con este tema de diálogos relevantes, esto surge a partir de enseñar que muchas veces se tiene que explicar las cosas a partir de los diálogos, ya que se puede carecer de narrador o a veces, por ejemplo, en caso de algo narrado o querer hacer una historia, por ejemplo, tipo de mensajes de WhatsApp, hay incluso novelas en la Play Store que son así, tipo mensajes de WhatsApp donde se hace la historia. Se tiene que hablar a partir de lo que digan únicamente los personajes, muchas veces sin tener la posibilidad de describir lo que está pasando. También en el teatro muchas veces no se debe de hacer algo tan descriptivo en los eventos, de hecho los guiones tratan más de lo que dicen y si acaso algunas acotaciones sobre las emociones o solo eventos importantes, debido a que lo demás lo va a decidir el director. De la misma forma hay muchas creaciones donde esto ocurre. Por ello, quiero hablarles de cómo contar la historia básicamente a partir de los puros diálogos en su mayoría. Vamos a hablar primero de la importancia que puede ser el que estos diálogos estén implicados y es aportar a la trama simplemente en el caso que yo quiera mostrar algún evento especial, algún detalle importante, una predicción o algo que se tiene que recordar o que quiera directamente usarlos como recursos principales. Esto porque hago énfasis en saber la importancia, ya que muchas técnicas que te voy a decir más adelante, el hecho de usarlas más o menos o incluso descartarlas o ponerlas como prioridad, depende de como te dije, si la historia va a estar contada a partir de los puros diálogos o es solamente una conversación importante, donde no va a ser tan difícil crearla. Primero quiero hablarles de algunos errores frecuentes que se cometen a partir de querer meter ciertos diálogos con relevancia. Y es que uno muy común es tratar de forzar esos diálogos y terminan sin sentirse naturales. Es como si de pronto yo estoy hablando de esto y te digo, recuerda comprar X producto. No tiene nada que ver. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, el personaje de pronto saca una predicción o nos dice cierto de refrán que no tiene relación a los eventos que están ocurriendo. O de pronto están hablando sobre la comida y alguno forzosamente nos lleva la conversación a cómo se arma una silla. Unas formas muy comunes de forzar, o más bien motivos por los cuales se forza, es la falta de motivación de esos comentarios. Tengo que hacer un escenario o una situación donde ese comentario sea necesario o al menos sea lógico que salga a colación. ¿Cómo? Moviendo la conversación de manera gradual o poniendo un objeto que lo desencadene. O directamente empezando la conversación con ese tema, pero que sea natural o que esté justificado porque recuerde ese tema. Otro factor que hace que se forcen es ser redundante.
El hecho que yo quiera hacer una aclaración específica y vuelvo a retomar cierto tema y lo repito cuando ya quedaron ciertos aspectos claros, pero yo necesito meter otro y vuelvo a retomar el tema, vuelvo a repetir lo mismo. Lo mejor en estos casos es que lo hubiera conjuntado a cuando se retoma ese tema o esperar a otro momento o meter ese diálogo en una conversación un tanto ajena al tema, pero que más tarde se pueda relacionar. Como por ejemplo, si quiero meter un refrán y ya estoy hablando de un contexto diferente, aplicar ese refrán al nuevo contexto y ya después se va a entender que, bueno, es más profundo porque tiene que ver con la trama principal. Vamos a otro que es la personalidad incongruente. Y este es probablemente más común. El hecho de que, por ejemplo, un personaje se preocupe o le haga una pregunta cuando sabemos que este personaje no le interesa para nada a la otra persona o a nadie le ha preguntado eso, pero casualmente esa pregunta, porque es muy necesaria, la va a decir. Lo más adecuado es que busquemos qué personaje realmente haría esa pregunta y no simplemente el que está. En otro caso se puede evitar y que el que responde en vez de eso cuente por su propia voluntad de esa historia sin necesidad de este detonante. Eso es lo que hay que tener cuidado. Para evitar esto es muy fácil si tus personajes están bien planteados, incluso para un secundario si por lo menos sabes bien cómo es su personalidad básica y qué cosas le interesan. Ahora, vamos a otro error común, que es omitir la información debido a que se trató de hacer el diálogo de manera más congruente y tratar de respetar estas situaciones. Se suele caer ahora en borrar ciertos detalles que se querían decir en algún momento. O quizás simplemente al momento de redactarlos lo olvidaste, se pasó por alto y terminaste de hablar en esa conversación o incluso en ese capítulo. Bueno, a partir de la revisión es muy fácil encontrar qué detalles se omitieron. Si tú sabes en una planificación adecuada qué cosas serán importantes y a ver si realmente es necesario corregirlo para meter esos diálogos o mejor dejarlo para otra ocasión o incluso omitirlos o cambiarlo. Ahora, otro error suele ser el no tomar en cuenta el conocimiento previo, tanto de los personajes como de los espectadores, debido a que a veces hacen los comentarios pero no significa nada o no tienen sentido debido a que el espectador o el personaje no conocía eso. En el caso del personaje suele ser lo que mencionaba anteriormente, incongruencia con él. Incluso lo hace muy difícil. Pero en el caso de los espectadores lo hace todavía más complicado debido a que no van a entenderlo y al no tener ningún significado seguramente lo van a olvidar. Entonces al final no diste un mensaje. Y esto se corrige en el hecho que al personaje que tenga que decirlo si haya estado presente cuando la información importante para entenderlo se dio o que lo descubra por su cuenta. Y en el caso de los espectadores es dar tiempo para primero conocer la situación y después darle sus comentarios. Vamos también al otro que es los tiempos incongruentes. Esto suele ser por una mala planeación de la cronología y es muy común en los diálogos porque, por ejemplo, el personaje se va a cocinar y entonces interactúan estos dos individuos con aproximadamente 5 preguntas y réplicas y de pronto ya llega porque ya terminó de hacer un guisado que tarda aproximadamente 2 horas en terminarse. Es absurdo. También puede ser al contrario, que sea demasiado tiempo. El personaje no sé si está lavando los dientes o simplemente tomó un vaso de agua. Pero los demás ya nos dieron media hora de diálogos y él apenas terminó de tomar un vaso de agua. No tiene ningún sentido. Entonces, si quieres que tenga sentido, algo que deberías tomar en cuenta es justamente lo que hacen otros personajes. Si estos están interactuando, entran y salen. Si no hay ninguna interacción con otros personajes que tengan que entrar y salir de esta conversación, no es tan complicado, simplemente se puede abarcar un espacio de ciertas horas, que también se suele cometer el error
que una conversación pequeña de pronto le saltó de la mañana a la noche. En el caso de que eso sea necesario, aclara que pasó un tiempo de diálogo que no presentaste en vivo. Ahora, ¿cómo lo justificas? Bueno, aquí hay diferentes métodos. Uno es tener una introducción clara, algo que ya como mencioné anteriormente, tengamos el contexto adecuado para que podamos entender lo que va a suceder. Dependiendo de tu estilo, puede que lo hagas o no. A veces se omite completamente la introducción porque la intención es generar esa zozobra, suspenso, o que el espectador vaya entendiendo las cosas conforme vayan ocurriendo, dándole mayor dinamismo. Otra forma es teniendo las interacciones entre los personajes, justificar que alguno tenga que decir cierto diálogo debido a la lógica de lo que hizo otro, que lo que hizo el otro me force a decir ese diálogo. O puede ser de interacciones con los objetos, debido a que, por ejemplo, si trata de recordar, no sé, una profecía o trata de recordar su infancia, quizá el hecho de que tome un pequeño colgante con una forma en especial nos va a dar la excusa para que haya ese flashback. Otros es el apoyo del narrador. Te mencioné anteriormente que este es justamente para tratar de prescindir de ello, pero a veces va a ser necesario. A veces si el narrador nos cuenta lo que siente el personaje dentro de su cabeza o nos cuenta cierta justificación de lo que va a pasar de manera breve y sobre todo que no tenga que repetir las palabras que va a decir el personaje, como la clásica burla de Superman de voló al rescate, estoy volando al rescate, algo así. Siempre y cuando evitar eso para que no sea chusco, al menos de que tu intención justamente sea paródica, hacer que este narrador nos dé la entrada necesaria. A veces incluso él puede hacer lo que mencionábamos de la introducción o causar un flashback. Y por último es aprovechar la obviedad. Trata de omitir esos detalles que yo como espectador puedo ver, eso que puedo entender, para que no tengas que repetirme las preguntas, no tengas que repetirme lo que pasó. Si es algo obvio, lógico, que puedo intuir o cualquier respuesta que se me pueda ocurrir como espectador, pues es válida y resuelve las dudas, intenta aprovechar eso, omite esa información. Y ahora por último vamos a hablar de casos especiales cuando tienes un interlocutor único. Esto puede darse tanto porque el personaje está hablando con una entidad que no se puede ver, ya sea en el caso de teatro porque no tienes actores para presentarlo, o en el caso de cualquier hora porque se supone que los demás no existen o por lo menos no son físicos o perceptibles para alguien más que el mismo personaje que está hablando. También puede verse en el caso que su interlocutor esté mudo, no tenga medios para comunicarse y darle una réplica. Puede haber algunas otras justificaciones. El punto en este tipo de diálogo es que solamente un personaje va a hacer la pregunta y la respuesta, por así decirlo. Sin embargo, no es para que él haga la pregunta y la respuesta de manera literal. Él nos va a dar a entender ambas, pero solamente hace una. ¿Por qué? Porque está suponiéndose que sí está teniendo respuesta por algo más que nosotros no podemos percibir. Ahora, cuando tienes esos casos, te voy a dar diferentes propuestas de cómo puedes hacer para que estos diálogos se vuelvan obvios, como mencioné anteriormente. Uno es hacer preguntas de opción limitada. Si yo le pregunto, ¿quieres esto?, me va a responder sí o no. Dependiendo de la acción que yo después haga, voy a saber si el otro personaje me aceptó o no lo aceptó. Bueno, ni modo, y me lo llevo. De este modo, yo como espectador puedo adivinar, bueno, si le pregunta el rojo o el azul, sé que va a ser uno de ellos dos. Si pongo nada más 4 respuestas también, pero aclaro, ya sea porque las digo como personaje o porque es un tanto obvio que no pueden ser varias opciones y no es una pregunta realmente abierta, puedo suponer como espectador cuál fue la respuesta, porque la siguiente acción va a ser congruente a esas, o va a ser una o va a ser otra.
Por otro lado, si yo estoy dando las respuestas a ciertas preguntas, deben ser respuestas específicas, de tal modo que como espectador yo pueda suponer, bueno, pues le pregunto eso. Por ejemplo, si yo respondo, ya lo tengo preparado, me voy a poner una camisa negra y un pantalón de vestir, que creo que es lo suficiente elegante, ¿no? Bueno, ya sé que me preguntó cómo te vas a vestir. Ya con otras preguntas se contestó, sé para qué. Pero por ahora ya sé que me preguntó cómo me voy a vestir, porque la respuesta es muy específica. Otra es repetir la pregunta, pero de manera emotiva. Esto es importante, porque si yo se lo digo que ¿cuántos quiero? Pues quiero tantos. Que ¿por qué pregunté eso? Porque quiero saber. ¿Que a dónde voy a ir? Voy al parque. Suena incluso muy absurdo y dices, nadie habla así. Nadie cada que le preguntas algo te repite la pregunta antes de responderla. Entonces, si yo quiero repetirla, tiene que ser una emoción especial e intensa. Entonces sí justifica que yo repita la pregunta, porque no lo estoy haciendo para poder entenderla, estoy haciendo como un énfasis. Un ejemplo muy simple. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué crees? Ya es algo justificado que está repitiendo la pregunta de por qué, así como reclamo y como diciéndole no deberías de preguntarme eso, es obvio. De igual manera puede ser con la tristeza, con la alegría, pero que el énfasis sea justificado porque está muy emocionado. Vamos a otro, que es la paráfrasis. De tal modo que prácticamente estás repitiendo la pregunta que te hacen, pero cambiando las palabras, para que no vuelvas a preguntarte a ti, sino que más o menos estés analizando la pregunta para encontrar una respuesta. Esto es, por ejemplo, en el caso de que sea un tanto compleja la pregunta. Por ejemplo, imagina que respondes, supongo que podría subir yo solo, pero no creo que sea la mejor idea. La pregunta pudo haber sido, ¿y si vas tú solo? ¿O si subes tú solo? No repetí la pregunta, simplemente empecé a pensar al respecto de ella y cambié un poco las palabras, aunque reutilicé algunas. Otro sería devolver la frase. Esto es similar, pero no es igual. Y a lo que me refiero es que no vas a repetir la pregunta ni interpretar cuál fue la pregunta, sino que se la vas a devolver a él. Un ejemplo sería decir, fue tu culpa. De tal modo que ya sé que lo que me estaba diciendo era que me estaba echando la culpa. Ahora, vamos a otra técnica que es suposiciones. Y con esta hablo de una técnica muy específica para ciertos casos. Principalmente cuando no es que solamente no percibamos al interlocutor, sino que el otro no se expresa propiamente, ya sea porque yo estoy hablando con mi otro yo, pues que estoy hablando esperando que un ente superior me responda, porque estoy hablando con una persona muda o inconsciente, etc. Entonces, esto de hecho también es útil a veces en la improvisación cuando tu compañero, en el caso de teatro, olvida lo que debía decir. Entonces el personaje va a hablar como si la pregunta del otro sea su propia suposición. ¿Qué vas a decir que no debía de haberlo hecho? Pues sí, pero esto sí. Ah, sí, pues seguramente crees que estoy loco por decirlo, etc. Lo que debería decir el otro, yo lo digo, pero así como que echándoselo en cara que seguramente vas a decir eso. No necesariamente es en plan de pelea. También puede ser en plan de nerviosismo, algo muy común. Cuando un personaje se le queda viendo y termina adelantándose solo. Puede ser para comedia y cualquier otra emoción. El punto es que él suponga qué es lo que está pasando. Incluso es muy común usarlo para reflexiones. Cuando un personaje se le queda viendo a otro, probablemente si no dice nada o ni siquiera lo está viendo, simplemente está parado, y el otro empieza a reflexionar sobre lo que hizo y después le agradece por toda su ayuda. Esa es una escena muy común. Y por último tenemos la mímica, que es recurrir a través, como mencionaba, los objetos, las acciones que el personaje haga me podrían hacer entender lo que está pasando.
Por ejemplo, si de pronto agarra un arma y se protege y hace hacia atrás, ya sabemos que el otro lo está amenazando. ¿Cómo? No importa. Ya sabemos el contexto de lo que está pasando. Muchas veces también nos sirve con entender el contexto y no necesitamos saber el diálogo específico. Y bueno, eso es todo por esta clase. Recuerden que siempre me ayudan mucho dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal. Una vez más les recuerdo que mando saludos a todos aquellos que aportan algo nuevo al canal, ya sea sugiriendo nuevos temas o aportando los ya vistos. Yo soy Golma y nos vemos en la siguiente clase.